Estimados estudiantes, continuamos con nuestra semana de trabajo en función exponencial, recordando esta vez problemas relacionados con el crecimiento y decrecimiento exponencial y conociendo una nueva aplicación relacionada con el ámbito de la economía, ya muy utilizada en este tema de la función exponencial. Partimos recordando que una función exponencial modela muchas situaciones de diversas áreas, por ejemplo, en las ciencias sociales, el crecimiento demográfico, en biología, el crecimiento bacteriano, en economía, el interés compuesto y entre otras. Pero es aquí donde nosotros vamos a detener un poquitito más nuestro trabajo en estas 2 semanas trabajando con la función exponencial. Recordemos, cierto, que una función exponencial puede ser creciente o decreciente dependiendo de los valores que tome nuestra base de la función. Si nuestra base, llámese A, llámese B, llámese C, como sea nuestra base, la letra que le coloquemos, ese número debe estar entre 0 y 1 para que esta función sea decreciente, es decir, a medida que vamos aumentando con la X, los resultados van bajando. Y que esta base debe ser mayor que 1 para que nuestra función sea creciente, es decir, en la medida que vamos aumentando los valores de X, el resultado, ¿cierto?, también es mayor. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento exponencial, ¿cierto?, estamos hablando de la forma que toma un modelo matemático, es decir, tiene forma creciente, por lo tanto, en la medida que nosotros aumentamos los valores de X, el resultado o la imagen, ¿cierto?, va siendo un número más grande. Tenemos una aplicación relacionada con las células, ¿cierto? Dice el número de células de un embrión mientras se desarrolla en el útero materno se modela a través de la fórmula exponencial, ¿cierto? 2 elevado a 5t, donde t se mide en meses. Si el primer mes se estima que el feto tiene 32 células, ¿cuántas células tiene en promedio un recién nacido? Cuando hablamos de recién nacido, estamos hablando de 9 meses en promedio. Entonces, a nosotros nos dicen que en el primer mes, ¿cierto? En el mes 1, nuestro feto, ¿cierto? Tiene 32 células, ¿cierto? Y esto es 2 elevado a 5. ¿Por qué? Porque reemplazamos t por 1. ¿Qué pasa si t es 2? Tenemos que reemplazar t por 2 en nuestra función, entonces nos queda 2 elevado a 5 por 2 y eso es 10. Si han transcurrido 3 meses, nuestra función va a ser 2 elevado a 5 por 3, que es 15. Si han transcurrido 4 meses, va a ser 2 elevado a 20. Si han transcurrido 5 meses, ¿cierto? Va a ser 2 elevado a 25. En el sexto mes es 2 elevado a 30 porque vamos multiplicando este número por el 5 que está ahí. En el séptimo mes, esto es 2 elevado a 35. En el octavo mes es 2 elevado a 40 y en el noveno mes es 2 elevado a 45 y es ahí donde está la respuesta a la pregunta que se nos plantea en el problema. Por lo tanto, tendríamos que decir que tiene 2 elevado a 45, ¿cierto? Células. Es un número grandísimo, ¿ya? Por lo tanto, lo dejamos expresado como potencia solamente. Si nosotros modeláramos esa función en un graficador, como el que ustedes conocen, si es que conocen alguno, o lo quisieran construir la gráfica en un plano cartesiano, ese sería aproximadamente el modelo que debiera arrojarles. Ahora, obviamente, la gráfica puede variar en cuanto a cuán ancha es o la forma de acuerdo a la escala que vayamos teniendo en los ejes. Veamos ahora una situación, ¿cierto?, que modela un decrecimiento exponencial. Es decir, que nuestra base está entre 0 y 1. Dice que una sustancia se desintegra de acuerdo a la siguiente función, donde Q está medido en gramos y es la cantidad presente al cabo de una cantidad T de años.
¿Cuál será la cantidad presente al cabo de 10 y 15 años? Vamos a completar la siguiente tabla para poder dar respuesta a esa pregunta. Si nosotros partiéramos reemplazando por 5, esto sería 100, que es la cantidad inicial, por 2 elevado a menos 5 partido 5, es decir, menos 1. Por lo tanto, eso es 100 por un medio, ¿verdad? Lo que implica que serían 50 gramos. Si nosotros reemplazamos por 10, va a ser 100 por 2 elevado a 10 partido 5. Menos 10 partido 5, por lo tanto es menos 2. Y eso es lo mismo que decir 100 por un cuarto. Y eso, ¿cierto?, es 25. Y si nosotros reemplazamos por 15, nuestra función va a ser 100 por 2 elevado a menos 3. Y eso es 100 por un octavo. Lo que implica que tendríamos 12,5 gramos, ¿verdad? Entonces nos pregunta, ¿cuál será la cantidad de gramos presentes al cabo de 10 años? Y son 25 gramos. Y al cabo de 15 años son 12,5 gramos. Es decir, vamos aumentando los años y nuestra cantidad de gramos va disminuyendo. Una cantidad aumenta, la otra disminuye. De crecimiento, ¿ya? Si llevamos eso al gráfico, ese sería aproximadamente el modelo que debiese arrojar, dependiendo, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, de la escala que estemos utilizando. Cuando hablo de escala me refiero si estamos viendo el gráfico desde más cerca o de más lejos, ¿verdad? Con los números que tomamos ahí en la escala. Vamos a revisar ahora un ejemplo relacionado con el ámbito de la economía. Leamos el siguiente problema. Dice, Mario decide abrir una cuenta de ahorro para financiar en el futuro los estudios de su hijo recién nacido. Por su parte, el banco le ofreció una tasa de interés anual del 4,8%. El monto que depositó Mario en la cuenta fue de 1.000.000. Si no retira el dinero ni los intereses, ¿cuánto dinero tendrá al transcurrir 5 años? Esa es la primera pregunta. Luego dice cuánto tendrá su hijo al transcurrir 18 años, ¿ya? Es decir, sería conveniente, ¿cierto?, lograr encontrar alguna fórmula matemática o algún modelo que a mí me permita, ¿cierto?, encontrar el dinero que tengo transcurrido una cantidad cualquiera de años. Una cantidad T de años, generalmente usamos T porque estamos hablando del tiempo. Veamos cómo nos quedaría una tablita si nosotros hiciéramos los cálculos. En el 0 años, ¿cierto?, la cantidad que tiene es el 1.000.000 de pesos que depositó al inicio, ¿verdad? Al cabo de un año, ¿cierto?, el capital en el primer año va a ser lo que tenía cuando depositó, más lo que le dieron de intereses. Si los intereses son 4,8%, ¿cierto? Eso implica que es la cantidad multiplicada por el 4,8%. ¿Qué implica multiplicar por 4,8%? Es lo mismo que decir 4,8 dividido en 100. Y eso es exactamente lo mismo que decir 0,048, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a llegar a que en este primer año la persona ganó, y si usted quiere hacer el cálculo en este mismo instante con su calculadora, usted dice 1.000.000 de pesos por el interés, que es 0,048, el interés que ganó es de 48.000 pesos, más el millón que tenía. Por lo tanto, la cantidad o el capital que tiene al transcurrir el primer año es de 1.048.000 pesos. Al transcurrir el segundo año, ¿verdad?, tendría lo mismo que tenía al transcurrir el primer año, ¿cierto? 1.048.000 pesos más esa cantidad por el interés,
¿cierto? Por el 0.048. Y eso le da una cantidad de 1.098.304. Es decir, al segundo año tiene 1.098.304 pesos. Al transcurrir el tercer año va a tener la misma cantidad que tenía, es decir, la cantidad 2 más, ¿cierto? Esa cantidad 2 por el interés, que es 0,048. Usted hace los cálculos, ¿cierto? Y va a llegar a que eso es 1.151.022, ¿verdad? Y así podemos seguir haciendo los cálculos. Pero esto es lo mismo a que nosotros anotáramos que para una cantidad t de años que no conocemos, esto va a ser nuestra cantidad inicial, que es 1.000.000, por 1 más el interés, que es 0,048, elevada a la cantidad de veces que vamos a ganar ese interés, es decir, a la cantidad de años que van a transcurrir. Eso implica que cuando nosotros buscamos la cantidad que vamos a tener al quinto año, nosotros vamos a decir que en el quinto año va a tener 1.000.000 por 1 más 0.048 elevado a 5. ¿Ya? Hacemos ese cálculo y llegamos a la cantidad que se obtiene. Después, cuando tengamos las clases de retroalimentación, ¿cierto? Podemos hacer esta demostración. Tal vez sería bueno que alguien lo intente, ¿verdad? Que haga todos los cálculos, que factorice. Hay que ocupar un poquito de cuadrado de binomio por ahí. Después me comenta cómo les fue. ¿Ya? De todas maneras, yo en la semana puedo hacerles un desglose, ¿cierto? De cómo sería esta cantidad más paso por paso. ¿Cómo vamos a aplicar esa fórmula o cómo será esa fórmula en términos de notación general? Cada vez que nosotros tengamos una inversión de este tipo que se llama interés compuesto, ¿ya? Y el interés compuesto es una ley de capitalización por la cual los intereses obtenidos al final de cada periodo se suman al capital anterior para producir nuevos intereses en el siguiente periodo. La cantidad inicial se denomina con la letra C a un R% de interés en una cantidad T de años. Siempre va a ser la cantidad inicial, que es C, por 1 más I, y es el interés, elevada a la cantidad de años que tengo. Esa cantidad puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Depende si la cantidad que se da se aumenta o si la cantidad va disminuyendo anualmente. Eso me lo van a ir indicando en el problema. Veamos el siguiente ejemplo. Un capital de 800.000 pesos se ha invertido en un banco a una tasa del 7% de interés anual. ¿Cuál será el capital luego de 10 años? Usted puede ir haciendo los cálculos y decir, ¿cierto?, que al transcurrir el año 0 tiene los 800.000 que invirtió, al transcurrir el año 1 tiene los 800.000 que invirtió, más los intereses, que son 800.000 por un 7%, es decir, 0,07. Y que al año 2 va a tener eso mismo, ¿cierto?, más el interés. O podemos ocupar la fórmula que dice que la cantidad al transcurrir de años va a ser la cantidad inicial por 1 más el interés, ¿cierto? Que en este caso sería 0,07 elevado a T, que es mi cantidad de años. En este caso me dicen qué pasa cuando tengo 10 años y con una inversión de 800.000 pesos. Resolvemos nuestro problema entonces y queremos saber cuál va a ser la cantidad al cabo de 10 años. Eso me va a quedar 800.000
por 1 más 0,07 elevado a 10. Hacemos, ¿cierto?, ese cálculo o simplemente lo puede dejar expresado. Depende los problemas en los que nos veamos involucrados. Si son con alternativas, puede que esté así expresado o puede que esté con los cálculos. Como tenemos una potencia grande, generalmente lo dejamos expresado como potencia. Ya recuerden que las potencias nos ayudan a escribir de una manera más reducida un número grande, ¿cierto?, que podamos obtener. Entonces esa es la forma de aplicar el interés compuesto, que nos deben dar una cantidad, que es la que se invierte, un interés al cual vamos a trabajar y la cantidad de años en los que nosotros queremos conocer estos intereses. ¿Ya? Vamos a estar trabajando durante la semana estos problemas en las sesiones de Zoom que tengamos. Vamos a ir revisando de uno en uno, ¿cierto? Ideal es que ustedes puedan llegar con algunas dudas y con el video revisado para que podamos ir aclarándolas en estas sesiones. Nos vemos entonces y espero que hayan podido entender, ¿cierto?, cómo trabajar con esta aplicación relacionada con la economía. Nos vemos.